Sean todos bienvenidos a su espacio Un Encuentro con los Clásicos Cristianos. Este es un espacio donde compartimos lecturas de los libros que más han impactado a la cristiandad en su historia. En esta oportunidad empezaremos la lectura del libro La soberanía de Dios del pastor Arthur Pink. ¿Quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿Quién está al control de los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿Dios o el diablo? Bueno, que Dios reina supremo en el cielo generalmente es algo concedido. Que lo hace sobre este mundo terreno es casi universalmente negado, si no directamente, entonces indirectamente. Cada vez más, los hombres, en su filosofar y teorización, relegan a Dios a un segundo plano. Por favor, consideremos la esfera de lo físico. No solo se niega que Dios creó todo mediante una acción personal y directa, sino que pocos creen que Dios tenga alguna preocupación inmediata de regular o controlar las obras de sus propias manos. Se supone que todo en esta tierra y en el mundo está ordenado de acuerdo con las leyes de la naturaleza, las cuales son impersonales y abstractas. De esa manera, el Creador es desterrado de su propia creación. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de que los hombres, en sus concepciones degradantes, lo excluyan del ámbito de los asuntos humanos. A lo largo de la cristiandad, con una excepción casi insignificante, se sostiene la teoría de que el hombre es un agente libre y, por lo tanto, señor de su fortuna y el determinante de su destino. Que Satanás sea culpado de gran parte del mal que está en el mundo, lo afirman libremente aquellos que, aunque tienen tanto que decir acerca de la responsabilidad del hombre, a menudo niegan su propia responsabilidad, al atribuirle al diablo lo que de hecho procede de sus propios corazones malvados, como dice en Marcos capítulo 7, versos 21 al 23. Sin embargo, mi amigo, volvemos a preguntarnos, ¿quién regula, quién ordena los eventos en esta tierra hoy día? ¿Dios o el diablo? Intenten asumir una visión seria e integral del mundo. Y cuando usted mira esto, lo que ve es una escena de confusión y caos, lo cual nos confronta por todos lados. El pecado es desenfrenado. La anarquía abunda. Los hombres malvados y seductores cada vez son peores, como dice Pablo en 2 a Timoteo 3:13. Hoy todo parece estar fuera de lugar. Los tronos están crujiendo y tambaleándose. Las antiguas dinastías están siendo derrocadas. Las democracias son nauseabundas. La civilización es un fracaso demostrado. La mitad de la cristiandad estuvo recientemente encerrada en una lucha mortal, y ahora que el conflicto titánico ha terminado, en lugar de que el mundo haya sido hecho seguro para la democracia, hemos descubierto que la democracia es muy insegura para el mundo. La intranquilidad, el descontento y la falta de ley abundan en todas partes. Y nadie puede decir que tan pronto se pondrá en marcha otra gran guerra. Los estadistas están perplejos y abrumados. Desfallecen los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, como dice Lucas 21:26. Mi amigo, ¿parecen estas cosas como si Dios tuviera el control total? No obstante, enfoquemos nuestra atención en el ámbito religioso. Después de 19 siglos de predicación del Evangelio,
Cristo todavía es despreciado y rechazado por los hombres. Peor todavía, Él, el Cristo de las Escrituras, es proclamado y magnificado por muy pocos. En la mayoría de los púlpitos modernos, Cristo es deshonrado y desposeído. A pesar de los frenéticos esfuerzos por atraer a las multitudes, la mayoría de las iglesias hoy día están siendo vaciadas en lugar de ser llenadas. ¿Y qué hay de las grandes masas que no asisten a la iglesia? A la luz de la Escritura, nos vemos obligados a creer que los muchos están en el camino amplio que conduce a la destrucción y que solo pocos están en el camino angosto que conduce a la vida. Muchos declaran que el cristianismo es un fracaso y la desesperación comienza a verse en muchas caras. Es que no son pocos los que pertenecen al pueblo del Señor, los cuales están perplejos y su fe está siendo severamente probada. Y nos preguntamos, ¿qué hay de Dios? ¿Acaso Él ve y oye? ¿Acaso Él es impotente o indiferente? Muchos de los que se consideran líderes del pensamiento cristiano nos dijeron que Dios no pudo evitar la llegada de la terrible y última guerra y que fue incapaz de causar su finalización. Se dijo, y abiertamente, que las condiciones estuvieron más allá del control de Dios. ¿Parecen estas cosas como si Dios estuviera gobernando al mundo? Amigo, ¿quién está regulando, ordenando los asuntos en esta tierra hoy en día? ¿Dios o el diablo? Amigo, ¿qué impresión se produce en las mentes de aquellos hombres del mundo que ocasionalmente van a un servicio del Evangelio? ¿Cuáles son las concepciones formadas por aquellos que oyen incluso a los predicadores que se consideran ortodoxos? ¿No es acaso que un Dios decepcionado es aquel en el cual creen los cristianos hoy día? Bueno, de lo que se escucha hoy en día del evangelista promedio, ningún oyente serio está obligado a concluir que él profesa representar a un Dios lleno de intenciones benevolentes, pero que es incapaz de llevarlas a cabo. Que él está ardientemente deseoso de bendecir a los hombres, pero que los hombres no se lo permiten. Entonces, ¿no debe el oyente promedio del evangelio inferir que el diablo ha ganado ventaja y que Dios debe ser compadecido en lugar de adorado? Pero ¿no parece que todo demuestra que el diablo tiene mucho más que ver con los asuntos de la tierra que Dios? ¿O todo depende de si caminamos por fe o si caminamos por vista? Mi amigo, ¿tus pensamientos respecto a este mundo y la relación de Dios con él se basan en lo que ves? Te animo a que enfrentes esta pregunta seria y honestamente. Y si eres un cristiano, lo más probable es que tengas motivos para inclinar la cabeza con vergüenza y tristeza y reconocer que así es. Por desgracia, en realidad, caminamos muy poco por fe. Pero usted se preguntará, ¿qué significa caminar por fe? Significa que nuestros pensamientos están formados, que nuestras acciones están reguladas, que nuestras vidas están moldeadas por las sagradas escrituras. Porque como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es de la palabra de verdad y solo de ella que podemos aprender cuál es la relación de Dios con este mundo. Mi amigo, ¿quién está controlando los asuntos en esta tierra hoy? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dicen las Escrituras? Y antes de considerar la respuesta directa a esta pregunta, digamos que las Escrituras predijeron lo que ahora vemos y escuchamos.
La profecía de Judas va precisamente hacia este cumplimiento. Nos desviaría bastante del curso de nuestra presente investigación el ampliar completamente esta afirmación, pero lo que tenemos particularmente en mente es una oración en el versículo 8, donde dice: de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Sí, amigo. Blasfeman de la dignidad suprema, blasfeman del único soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra época es particularmente una época de irreverencia y, como consecuencia, el espíritu de anarquía que no admite restricciones y que desea desechar todo lo que interfiere con el curso libre de la voluntad propia está envolviendo rápidamente a la tierra como un gigantesco maremoto. Los miembros de la nueva generación son los ofensores más flagrantes, y en la decadencia y desaparición de la autoridad parental tenemos el cierto precursor de la abolición de la autoridad cívica. Por lo tanto, mi amigo, en vista de la creciente falta de respeto por la ley humana y la negativa a rendir honor a quien se debe honor, no nos debe sorprender que el reconocimiento de la majestad, la autoridad, la soberanía del omnipotente legislador debería retroceder cada vez más a un segundo plano. Y las masas tienen cada vez menos paciencia con aquellos que les insisten. Y las condiciones no mejorarán, en cambio, porque la palabra de profecía más segura nos hace saber que las cosas irán de mal en peor. Tampoco esperamos ser capaces de detener la marea, pues ya ha alcanzado demasiada altura para eso. Todo lo que ahora esperanzadamente podemos hacer es advertir a nuestros compañeros santos contra el espíritu de la época y así tratar de contrarrestar su influencia nefasta sobre ellos. Amigo, ¿quién está regulando los asuntos en esta tierra hoy día? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dicen las Escrituras? Si creemos en sus declaraciones claras y positivas, no queda espacio para la incertidumbre. Las Escrituras afirman una y otra vez que Dios está en el trono del universo, que el cetro está en sus manos, que Él está dirigiendo todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. No solo afirman que Dios creó todas las cosas, sino también que Dios gobierna y reina sobre todas las obras de sus manos. Afirman que Dios es el Todopoderoso, que su voluntad es irreversible, que es soberano absoluto en cada esfera de todos sus vastos dominios. Y con seguridad, mi amigo, debe ser así, porque solo dos alternativas son posibles. Dios debe gobernar o ser gobernado. Dios debe controlar o ser controlado. Dios debe lograr su propia voluntad o ser frustrado por sus criaturas. Aceptando el hecho de que Dios es el Altísimo, el único soberano y Rey de Reyes, investido de perfecta sabiduría y poder ilimitado, la conclusión es irresistible, que Él debe ser Dios, tanto de hecho como de nombre. Es en vista de lo que ya hemos mencionado brevemente en esta introducción que decimos: las condiciones actuales piden a gritos un nuevo examen y una nueva presentación de la omnipotencia de Dios, la suficiencia de Dios, la soberanía de Dios. Desde cada púlpito en la tierra es necesario proclamar con voz tronante que Dios todavía vive, que Dios aún observa, que Dios todavía reina. La fe está ahora en el crisol, la fe está ahora siendo probada por el fuego, y no hay un lugar de descanso fijo y suficiente para el corazón y la mente, sino en el trono de Dios. Lo que se necesita ahora más que nunca
es una presentación constructiva, positiva y completa de la divinidad de Dios. Las enfermedades drásticas requieren remedios drásticos. La gente está cansada de vanas repeticiones y meras generalizaciones. El llamado es por algo definido y específico. El jarabe calmante puede servir para los niños malhumorados, pero un tónico de hierro es más adecuado para los adultos, y no sabemos de algo que esté más calculado para infundir vigor espiritual en nuestras estructuras que la aprehensión escritural del carácter completo de Dios. Está escrito en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.